Hola a todos y bienvenidos a una semana más a una nueva charla dentro de este ciclo de seminarios de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Hoy voy a ser vuestro moderador. Para quien no me conozcáis, soy Daniel Núñez, becario predoctoral en el Grupo de Tecnología de Bioprocesos y Reactores de la Universidad de Oviedo y trabajo dentro de la línea de valoración de valorización de residuos urbanos y subproductos industriales. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Bayer y Fertiberia por patrocinar estas charlas y a Florencia Ridella y Diego Campillo con el apoyo de Caja Rural por gestionar la organización de este congreso, de estos seminarios, perdón. Como decía el profesor Mario Díaz, la ingeniería de bioprocesos es un campo multidisciplinar donde necesitamos personas de campos muy diversos. Y siguiendo esta idea, hemos invitado a personas de referencia de distintos campos que consideramos punteros en esta área. Es un placer presentar para la charla de hoy, que tiene mucho que ver con mi área de investigación y que se titula Economía circular, bioeconomía y sostenibilidad, claves, retos y oportunidades. Va a ser ofrecida por Manuel Laínez. Manuel es veterinario y doctor ingeniero agrónomo y es un experto en el sector agroalimentario y la bioeconomía. Ha sido, entre otras muchas cosas, coordinador del grupo de trabajo de la Estrategia Española de Bioeconomía, puesto en marcha a principios de 2016, director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria del Ministerio de Economía, puesto en marcha en 2012, y actualmente es consultor independiente en investigación e innovación agroalimentaria en Laínez Biotrends. Bienvenido, Manuel, gracias por estar aquí. Y antes de darte la palabra, quisiera recordar a los asistentes que pueden realizar preguntas en el chat a lo largo de toda la charla y las contestaremos al final, y que esta charla también será grabada y subida a YouTube. Y nada más por mi parte, Manuel, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Agradecer a la Cátedra de Industrias y Procesos Agroalimentarios de la Universidad de Oviedo la posibilidad y la invitación para compartir un rato con todos vosotros hablando de bioeconomía y de economía circular con una visión muy amplia, menos tecnológica de lo que vosotros estáis acostumbrados, pero con esa visión un poco global, ¿no? Voy a utilizar una presentación para apoyarme. No sé si se ve. Supongo que sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces la idea básicamente pues es hablar un poquito del contexto de la economía circular y de la mitigación del cambio climático, luego ver por qué la bioeconomía es una opción, es una solución para avanzar hacia esa economía circular y hacia esa mitigación del cambio climático, hacia esa sostenibilidad en los procesos productivos. Luego, pues comentar algunos datos generales, muy generales, de la bioeconomía en España, de su importancia y algunos ejemplos concretos de cosas que se están haciendo en el sector empresarial. Y al final, pues un poco mostrar el horizonte hacia dónde podemos ir y cuáles son las oportunidades de futuro, tanto a nivel económico, empresarial, como a nivel de investigación de forma muy genérica. Bueno, tengo muchas diapositivas, entonces trataré de ir rápido. Algunas de ellas pasaré muy por encima. Entonces, bueno, pues si acaso luego en la discusión o en las preguntas, pues ya respondo a aquellos aspectos que consideréis más importantes. Empecemos por la economía circular. ¿Por qué la economía circular? Yo creo que todos somos conscientes de que a medida que se produce el desarrollo económico a lo largo de todo todo el mundo, pues lo que vemos es que hay cada vez un mayor consumo de recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales quizá vemos que a medida que crece el PIB, esta línea negra, pues lo que hay es más consumo de biomasas, sobre todo mayor consumo de materiales de construcción. Hay un aumento de consumo de recursos fósiles y también hay un aumento de recursos de tipo mineral. Y este aumento de consumo de recursos es algo que es exponencial, ¿no? Va creciendo a medida que crece el PIB.
de manera que en nuestro desarrollo a nivel global pues somos capaces no, realmente consumimos más que la Tierra produce. Prácticamente cuando llegamos al mes de julio ya hemos consumido todo lo que nos correspondería de esos recursos naturales en ese año. Y además eso lo hacemos con un impacto importante en el entorno, ¿no? Generamos un montón de plásticos, generamos un montón de residuos que muchas veces no somos capaces de gestionar, o incluso cuando somos capaces de gestionarlo lo hacemos con unos costes elevados que a veces en determinadas sociedades, sobre todo las que están en un ritmo de crecimiento rápido, pues no son capaces de asimilar. Entonces, como conclusión así rápida para esta primera aproximación, es que nuestros sistemas productivos, tal y como los tenemos organizados, tienden a agotar los recursos naturales y eso está comprometiendo el proceso de desarrollo o el desarrollo que puedan tener las futuras generaciones en base a estos recursos naturales. Por tanto, hemos de dar un cambio y hemos de iniciar un proceso diferente para ir reduciendo poco a poco la extracción de materias primas e incrementando la utilización de recursos renovables. Y eso en el fondo pues no es nada más que avanzar hacia la economía circular, dejando de ser una economía lineal donde la utilizamos, o sea, extraemos materias primas, fabricamos, consumimos y todo lo que no está en esa línea lo desperdiciamos como residuos. Eso ha tenido una primera fase, que es tratar de que algunos de estos residuos los podamos recoger y reutilizar en la cadena de valor, pero tenemos que ir un poco más allá, ir hacia esa economía circular, donde no solo reciclamos, sino que pensamos desde el principio, desde la fase de extracción de las materias primas, pensamos en que los procesos productivos deben ser muy eficientes, utilizar la menor cantidad posible de recursos naturales y a la vez pues intentar mantener lo más posible el mayor tiempo posible dentro de la economía, el circuito económico, los distintos recursos, ¿no? Eso, la Fundación MacArthur, que se especializó en la economía circular, pues lo que establecía o lo que establece, ¿no? Este es una imagen del principio de la economía circular, de esta o desarrollado o elaborado por esta fundación, en la que divide los recursos naturales en dos tipos: uno que serían los recursos biológicos, todo lo que está en verde, y otra cosa y otro ámbito, otro circuito que sería el del resto de recursos naturales. Y en los recursos de tipo biológico, que es donde quizá nos centraremos más hoy, pues de lo que se trata es de utilizarlos, fabricarlos, procesarlos, pero en vez de mandarlos al final de su vida útil a los vertederos y abandonarlos, tratar de reutilizarlos en el proceso productivo para generar nuevos productos que puedan llegar al mercado y que puedan volver a ser utilizados, ¿no? Y en el ámbito de los productos más de los recursos diferentes a los biológicos, pues otra estrategia para tratar de reutilizar y de mantener en la cadena de valor, en la vida económica, cada vez más tiempo. De manera resumida, pues la idea del concepto de economía circular es que, con independencia de cuál sea la fuente, el origen, si es carbono fósil, minerales, metales, biomasas, CO2, pues al final todo esto son materias primas que entran en los procesos productivos, que se comercializan, se distribuyen, se utilizan esos productos y se recogen lo que queda de esos productos, pero en toda esa cadena de producción y utilización, pues hemos de intentar mantener, compartir, reparar los equipos, los productos que están en la cadena, reutilizar piezas, equipos en su conjunto, volver a meterlo en la cadena de valor utilizando esos productos, esos recursos como nuevas materias primas, reciclar en el caso concreto de algunos materiales que se pueda, desarrollar nuevos productos en el marco de la bioeconomía o incluso reciclar en el caso del CO2 y dejar para el final de la vida útil, para el enterramiento y la destrucción, pues prácticamente nada. Esa es la idea de la economía circular, ¿no? Que los recursos se mantengan en la vida o tengan vida económica pues durante el mayor tiempo posible, que es en definitiva es lo que pretende esa economía circular, ¿no? Diseñar los procesos productivos y de consumo de manera que minimicemos el uso de los recursos naturales, por un lado, y podamos reutilizarlos promoviendo la sinergia industrial. La sinergia industrial no es nada más que la
la posibilidad de que una empresa, o sea, una cadena de valor de los distintos procesos económicos, una cadena de valor utilice como materia prima pues recursos que son residuos o que son subproductos de otra cadena de valor. Es decir, buscar la complementariedad entre las actividades de actividades económicas de distintas cadenas de valor. Y además en ese objetivo de diseñar los procesos productivos, pues intentar alargar la vida útil de todos los productos, facilitando uso compartido, reutilización, reparación, reciclaje, recogida, minimización de residuos generados, etcétera. Ese es un poco el concepto global de economía circular. Y para avanzar hacia esa economía circular, pues lógicamente tenemos que primero cambiar nuestras pautas de consumo, tenemos que concienciarnos de cómo consumimos y modificar esas pautas de consumo, y a la vez tenemos que ir desarrollando tecnologías, ¿no? Tecnologías, por una parte, globales de toda la cadena de valor, incorporando ecodiseño. El ecodiseño no es nada más que prevenir la generación de residuos, permitir el reciclaje y utilizar de forma eficiente esos recursos naturales, y además utilizando esas tecnologías para incorporar eficiencia y sostenibilidad en todo el uso de esos recursos, ¿no? Por tanto, la sociedad tiene que cambiar, lógicamente. Tenemos que desarrollar tecnologías, y luego las administraciones pues tienen que ir estableciendo medidas legales que promuevan primero el comportamiento social, reutilización, etcétera, impuestos para generar fondos que puedan utilizarse para promover y desarrollar esa economía circular, y luchar frente a determinados temas, pues como pueda ser la obsolescencia programada o algunos otros tipos de obsolescencia que pueden existir en el mercado en determinados productos. En esa línea, la Unión Europea ya empezó a avanzar en la economía circular. Lo hizo en 2015 con un paquete legislativo que lo que básicamente pretendía es un conjunto de acciones, un plan de acción, una serie de líneas de trabajo, donde había unas cuantas iniciativas legislativas, y había también unas propuestas para avanzar en ese ámbito, ¿no? Todo ese conjunto es el paquete de economía circular. Se aprueba por primera vez en 2015, centrándose o focalizando su atención en aquellos flujos, en aquellos materiales en los que es preciso avanzar más deprisa en economía circular, y se identifican como tales pues los plásticos, los residuos alimentarios, las materias primas críticas, todo el ámbito de los residuos, residuos de construcción y demolición, y todo el ámbito de las biomasas, ¿no? Esos serían un poco los flujos donde se centra ese paquete de economía circular de la Unión Europea del 2015, y lo hace con un planteamiento de una política de residuos. En definitiva, la economía circular surge ahí, surge en el ámbito de los residuos en la Unión Europea. Y el ámbito, básicamente, si lo veis en este triángulo, en esta pirámide, se trata de cambiar un poco la situación inicial en el que se invertía muy poco recurso público en la prevención de la generación de residuos, y mucho dinero en la eliminación de esos residuos. Y la idea es ir progresivamente cambiando a un proceso en el que se invierte mucho en prevención, y al final hay pocos residuos que tengan que ser eliminados, destruidos dentro de ese concepto de economía circular, y por tanto se invierte menos en eliminación. Ese sería un poco el cambio de paradigma en la gestión de los residuos. Y para eso, ¿cómo lo hace la Unión Europea? Pues normalmente lo que hace es ponerse objetivos. Ponerse objetivos. En 2018 se ajustaron o se actualizaron esos objetivos, y veis ahí un poco pues dónde le ponemos esos objetivos. Pues les ponemos unos objetivos a los residuos municipales, y el objetivo básico es llegar a reducir o a reciclar el 65% de los residuos municipales. Y lo mismo a nivel general, los residuos que se generan en el conjunto de la Unión Europea también se proponen
reciclarse en un 70% en el ámbito de los envases y embalajes, en el papel y el cartón, en el vidrio, en los plásticos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que fortalecer los sistemas de recogida selectiva y sobre todo en algunos ámbitos, ¿no? En los ámbitos de los residuos urbanos peligrosos, los residuos biológicos, que son los que nos interesan más para la bioeconomía, textiles, etcétera, ¿no? Y en el ámbito de la agroalimentación, pues además de prevenir o de promover esa reutilización, pues lo que también se pretende, se promueve es la reducción del desperdicio alimentario. Y en el ámbito, otro ámbito es el de la basura marina, ¿no? Eh, un, un ámbito, flujo importante en el conjunto de la Unión Europea es todo lo relacionado con los plásticos. Yo creo que todos tenemos claro el impacto que se genera los plásticos y sobre todo los que vienen del ámbito de envases y embalajes, donde pues casi el 60% de los plásticos de la Unión Europea tienen ese origen o se utilizan o han sido utilizados en ese objetivo. Entonces, el objetivo que se plantea en los plásticos básicamente es promover el reciclaje y cambiar los tipos de la tipología de plásticos que se utilizan de manera que sean compostables y reciclables. Y ahí se promueve una estrategia para 2030 para promover la reutilización, la reciclabilidad, etcétera. Entonces, hay que cambiar un poco el diseño hacia plásticos que sean biodegradables en principio y mejorar condiciones de reciclado, reutilización, en fin, podríamos hablar más porque estoy utilizando las palabras biodegradable, incluso compostable la he utilizado y bueno, todo eso requeriría un poquito más de tiempo, pero si queréis lo podemos comentar al final. En cualquier caso, este plan de acción de economía circular se vuelve a revisar en el 2019 y se impulsa en el 2020 y ahí tenéis un poco las grandes líneas que se promueven en el plan de acción de economía circular que está en este momento vigente, ¿no? Promover la circularidad de los procesos industriales, promover también y facilitar la simbiosis industrial, en la línea que os comentaba antes, promover los sectores circulares y biobasados, luego comentaremos alguna cosita más, incorporar las tecnologías digitales en todo el proceso, en todas las cadenas de valor, para ser más eficientes en el uso de los recursos y promover tecnologías verdes, ¿no? Este es un plan. En la misma línea, pues en España se estaba trabajando en los últimos años en esa promoción de la economía circular y al final pues se aprobó en la estrategia española de economía circular en junio del 20 con una serie de objetivos que básicamente pues son reducir el consumo de materiales para construcción, intentando pues promover la reutilización de esos materiales de demolición, reducir en general la utilización o la generación de residuos, fundamentalmente generales, pero ahí veis la imagen en los plásticos, los residuos alimentarios, es otro de los objetivos importantes, promover la reutilización en general de residuos de origen municipal, mejorar la eficiencia de agua en un 10% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues ahí se pone una cifra, 10 millones equivalentes, ¿no? Y en los sectores prioritarios, pues la construcción vuelve a ser prioritario, los textiles, el turismo en España aparece aquí nuevo, no estaba en la Unión Europea, los bienes de consumo también, Paco, estaban reflejados en ese ámbito, el industrial y el agroalimentario, pesquero y forestal. Todas estas grandes estrategias y todas estas líneas de trabajo, al final todo eso acaba también en la legislación española y por poneros un ejemplo, la semana pasada se aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular que establece pues, todo eso que la Unión Europea ha ido definiendo, ha ido poniendo objetivos, ha ido poniendo fechas, pues todo eso ya se va concretando y se va aplicando a nuestro país con una legislación concreta bueno, es bastante larga, pero por daros algunas pinceladas de lo que dice esta ley, es que fundamentalmente donde
donde se centra es en la recogida de residuos, ¿no? Establece nuevas recogidas separadas para distintos flujos de residuos. Eso lo habréis empezado a ver en las ciudades, ya aparecen, hay diferentes tipos de contenedor en función del tipo de residuo, diferenciando entre dos grandes grupos o dos grandes bloques, y a los cuales se establecen obligaciones para los municipios, ¿no? A los biorresiduos domésticos se les obliga a hacer una recogida separada a partir de julio del 22, es decir, ya en todas aquellas entidades locales con más de 5.000 habitantes, y aquellas que tienen menos de 5.000 habitantes lo tendrán que hacer a partir de enero del 24. Eso obliga, por tanto, a que nosotros como ciudadanos nos comportemos haciendo separación pensando en el reciclaje, en la reutilización, y además en este momento en los biorresiduos, los residuos de origen biológico, pero luego en el 25 ya no solo serán estos biorresiduos, sino que será obligación de hacer esa recogida selectiva, recogida separada de los textiles, de los domésticos peligrosos, los aceites de cocina usados y otros residuos voluminosos. ¿Y para qué se hace toda esa recogida selectiva? Pues fundamentalmente para hacer un tratamiento diferenciado en cada uno de esos flujos, reutilizarlos, reciclarlos para generar nuevos productos que alarguen la vida útil de los recursos naturales que se han empleado en la obtención de esos productos, ¿no? La ley recoge además una actuación específica en el ámbito de los plásticos, ¿no? Con nuevos impuestos, y también, ahora lo comentaremos un poquito con un poquito más de detalle, se establece la obligación en los plásticos de una responsabilidad ampliada de los productores, que no es nada más que un impuesto para promover la reducción de la utilización de los plásticos, ¿no? En los plásticos, por tanto, hay algunas líneas concretas que se establecen ya prácticamente. Estaba prohibido, pero la ley vuelve a insistir en que está prohibido el uso de plásticos, la utilización de plásticos de un solo uso para recipientes de poliestireno expandido, para plásticos oxodegradables. También promueve la reducción del uso de otros plásticos de un solo uso, sobre todo en toda la industria del packaging, y esto afecta a todas las cadenas de valor y especialmente al ámbito agroalimentario, donde tiene que establecerse una reducción. Y además afecta a todos los agentes que participan en la comercialización. De forma complementaria a la tramitación de esta ley, se ha estado trabajando en un proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que obliga a crear, eso está centrado en todos los envases, pero particularmente con un foco muy centrado en el ámbito de los plásticos, ¿no? En los que es necesario hacer un registro, es necesario, o se pone en marcha un registro de todos los productores de productos que recojan esos envases, con un mayor control sobre los gestores de residuos, con unos objetivos de reducción del uso de envases en todos los ámbitos, en el doméstico, en el HoReCa, en el industrial, y además buscando alternativas para el reciclaje y para la recuperación de estos residuos, y incorporando la responsabilidad ampliada del productor, que no es nada más que una obligación que tiene el productor de pagar por la reutilización, por el reciclaje y reutilización de los productos, de estos envases que pone en el mercado junto con los productos que ofrece, ¿no? Y esto afecta a todos los sectores, como decía, en el ámbito especialmente del sector agroalimentario, que sirve tanto a los canales HoReCa como al canal de consumo directo, ¿no? Y hay otro ámbito importante que obliga esta ley de residuos es a un sistema de depósito, devolución y retorno de envases en los casos en los que sea no reciclable el envase, y eso supone, pues supongo que lo habéis visto en algunos supermercados de Centro Europa, un sistema que permite o que promueve el que los envases que puedan ser reutilizables se recojan dentro o en el entorno de los almacenes de distribución, de los hipermercados, supermercados, etcétera, de manera que los que lo han puesto en el mercado vuelven a reutilizar esos envases para volver a llenarlos una vez hecho todo el proceso, y eso tiene un incentivo para los consumidores para depositar allí esos envases que se vuelvan a reutilizar. En fin, es un proceso
complejo, pero que probablemente lo veremos si no se consiguen los objetivos de reciclaje que establece esta ley. En este mismo ámbito, pues el contexto en el que nos movemos es el cambio climático. Yo creo que no hace falta decir mucho de cómo evoluciona los niveles de gases de efecto invernadero y qué consecuencias tiene para el clima, tanto por el aumento de temperaturas como por la reducción de las pluviometrías, y eso afecta especialmente al área mediterránea, la ribera del Mediterráneo. Venimos ya desde hace bastantes años, desde el orden de 40 años, venimos diferenciándonos con respecto a la media mundial en cuanto a temperaturas medias y en cuanto a precipitaciones medias, y eso está siguiendo, con lo cual necesitamos abordar ese proceso de contribución a la mitigación del cambio climático. Estos son un poco los sectores que más se emiten en nuestro país, por tener una referencia, ¿no? Y ahí vemos que el transporte, la utilización de combustibles fósiles es sin ninguna duda el sector que más contribuye, y luego vienen todos los demás, ¿no? La industria, generación eléctrica, agricultura, etcétera. Y en ese contexto, la Unión Europea ha establecido, la nueva Comisión Europea, que entró en el 19, decidió poner en marcha una política global, que era el Pacto Verde, es el Pacto Verde, que pretendía o pretende abordar unos objetivos generales en cuanto a mitigación del cambio climático, pero a la vez también unos objetivos parciales en distintas áreas, ¿no? Desde áreas que van desde la energía limpia. Energía es la línea de descarbonizar nuestra economía, buscar la neutralidad climática, buscar un transporte sostenible, preservar capital natural, evolucionar hacia esa economía circular, una economía que debe reducir el impacto ambiental, con una especial dedicación, o con una especial estrategia a todo el sistema de producción de alimentos, y a la política que la apoya, la política agraria común, y una estrategia también, que no la veo por aquí, pero para promover la biodiversidad en el conjunto de la Unión Europea. Todo esto se pone en marcha, y a partir de ahí, bueno, pues son políticas que van saliendo y que pues promueven primero esa economía circular y esa sostenibilidad. Y ahí pues surge la bioeconomía como una posible solución a estos dos retos que tenemos por delante. ¿Qué es la bioeconomía? Pues es una actividad económica que va dirigida fundamentalmente a obtener productos que salen al mercado a partir de materias primas de origen biológico. Tradicionalmente nos hemos centrado en los alimentos y en los piensos, pero hay muchas más posibilidades, ¿no? Podemos extraer productos que van a la farmacia y a la nutrición, podemos utilizar algunos de los residuos que se generan para obtener bioplásticos y biopolímeros con distintas tecnologías, podemos obtener productos químicos a granel, podemos obtener biocombustibles, y en definitiva, al final podemos obtener a partir de esos recursos de origen biológico energía y calor, con un gradiente de valor económico de los productos a medida que subimos hacia arriba en esa pirámide, ¿no? En definitiva, la bioeconomía no se trata nada más que de cerrar el círculo o el ciclo del carbono, utilizar todos los carbonos que la naturaleza ha ido colocando a través de la fotosíntesis en una cadena más o menos larga, y que nos los han ido generando, que los hemos ido utilizando en el ámbito forestal, agrario, de actividades marinas, alimentos. Pues esta primera parte, que es la que nosotros hemos utilizado tradicionalmente, de recursos naturales procedentes de esa fotosíntesis, pues esas cadenas de carbonos, no desperdiciarlas, no quedarnos ahí, sino tratar de extraer fibras, papel, lo hemos hecho, y no solo eso, sino calor, potencia, combustibles, bioproductos, productos químicos, etcétera. Esa es un poco la idea de la bioeconomía. Todas esas cadenas de carbonos, seguir utilizándolas hasta que prácticamente lo único que se genera a partir de esas cadenas, una vez utilizadas eficientemente, es CO2, ¿no? Esa es un poco la idea: maximizar el uso de la materia orgánica, generando actividad económica y utilizando tecnología para ello. Es la bioeconomía. La bioeconomía que tiene, pues el primer reto, lógicamente, es el de
suministrar los alimentos para una población creciente, urbanizada, con más clases medias, pero a la vez también tenemos que atender a la mitigación del cambio climático y a la sostenibilidad en el uso de los recursos, fundamentalmente agua, suelo, atmósfera, pero también paisaje, biodiversidad y ecosistemas. Y eso en un contexto en el que tenemos que generar actividad económica y además tenemos que reducir la dependencia de recursos no renovables. Esa es un poco la idea básica de la bioeconomía. Y si nos centramos en una cadena de valor que habitualmente es poco eficiente, como es la cadena alimentaria o la cadena de productos forestales, pues ahí lo que tenemos que tratar es de toda la materia orgánica, los desechos, los residuos, las aguas, o incluso, por qué no también nuevos cultivos que se generan en esta cadena de valor, utilizarlos para generar esos nuevos productos, nuevos recursos que nos da la bioeconomía. Por tanto, esa cadena tradicional, pues meterle sostenibilidad, meterle eficiencia, lo mismo que en la cadena forestal, sostenibilidad y eficiencia para obtener nuevos productos. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos recursos. Voy a acelerar, veo que voy muy retrasado y tengo muchas diapositivas por delante. Tenemos muchos recursos que se están generando, especialmente en nuestro país. Habíamos identificado en los trabajos de la estrategia de bioeconomía que se comentaba al principio, pues ahí habíamos identificado una cantidad de recursos importantes que se estaban utilizando de forma menos eficiente de lo que se podría, unos recursos que eran de 160 millones de toneladas al año, que la Unión Europea después ha identificado, pues ahí tenéis en materia seca, ¿no? Pues prácticamente unos recursos que no se utilizan que serían aproximadamente una tercera parte de todos el flujo de biomasa que entra dentro del conjunto de la Unión Europea. De eso, perdón, estos son datos de España. Un tercio de esos flujos de biomasa que entran en España se perderían o se utilizarían de forma poco eficiente, sabiendo que en este momento existen tecnologías que permitirían, a partir de esos recursos, de esas biomasas que no se utilizan convenientemente, pues generar cualquier tipo de producto que en este momento se obtiene a partir de los recursos fósiles, del petróleo y de sus derivados. Es decir, tenemos ahí la posibilidad de, con tecnologías, desarrollar toda esa nueva gama de productos que pueden ayudar a través de la bioeconomía a promover esa descarbonización. En definitiva, no se trata nada más que utilizar esa biomasa que está integrada por unos compuestos muy concretos en transformarla en bioproductos que son, por una parte, los alimentos, pero otra gama importante de bioproductos que pueden obtenerse, pueden extraerse, pueden generarse a partir de esa biomasa, que en muchos casos es residual, utilizando el uso en cascada, que es un concepto que viene del mundo de los residuos, que es que lo que en definitiva significa es utilicemos de forma o extraigamos primero aquellos componentes que tienen un mayor valor añadido y dejemos los productos finales para obtener aquello que tiene menos valor en el proceso de producción, como en este caso sería la energía, ¿no? Y en ese contexto, pues es posible, a partir de distintos biorecursos, recursos de origen biológico, con distintos procesos tecnológicos, generar distintos productos que van desde los alimentos tradicionales hasta otros químicos de distintas naturalezas, fibras, alimentos para origen animal, para generar energía, etc. Y eso lo que requiere pues, son básicamente tecnologías, que es donde vosotros os movéis con más facilidad y estáis trabajando, que en unos casos son procesos físicos, en otros son procesos de extracción de componentes activos, pues de distinta naturaleza, no me voy a meter en ellos, procesos enzimáticos, procesos basados en la biotecnología, que al final nos van a llevar a obtener nuevos procesos químicos y termoquímicos que nos van a llevar a producir o a obtener esos productos alternativos a los de origen fósil que estábamos comentando. Y ahí es donde viene un poco
la estrategia esta en la que está trabajando la Unión Europea, que es por un lado promover la economía circular y por otro lado promover la bioeconomía. Y hay una intersección entre ambas, que es la bioeconomía circular, donde lo que pretende es el desarrollo de nuevos productos biobasados, utilizando esos recursos que se pueden reciclar en esta línea de economía circular y de bioeconomía, utilizando el uso en cascada, utilizando todos los flujos de residuos que se generan y promoviendo las cadenas de valor lo más eficientes posibles, ¿no? Al final, eso es un poco la bioeconomía circular que estaría ahí entre ambos conceptos, ¿no? El de economía circular, que es más amplio, y el de bioeconomía, que también es bastante más amplio que el de la utilización eficiente de esos recursos, que es lo que nos llevaría hacia sistemas más sostenibles. Dentro de esa bioeconomía hay también otra área de interés, que simplemente la comento y la dejo aquí, que está relacionada con la bioeconomía azul, que tiene también, pues se abre ahí un gran campo para la utilización de todos los recursos marinos, tanto directos como utilizando estrategias de reciclaje, reconversión y de reutilización de determinados productos, y que incluye incluso áreas como el turismo y el bienestar, ¿no? Pero básicamente lo dejo ahí como otra área de trabajo de la bioeconomía. En España estuvimos trabajando hasta el 2017-18 en una línea de trabajo en la estrategia española de bioeconomía, que al final lo que pretendía era promover conocimiento e innovación para responder a los retos de la sociedad, promoviendo competitividad de empresas, nuevas actividades económicas y la bioeconomía para el 2030. Esa actividad se sigue desarrollando en el mundo empresarial, y lo mismo que ocurre en el resto de Europa. Y veis en verde aquí en los países que tienen una estrategia de bioeconomía, otros que tienen estrategias que se aproximan y otros que tienen, pues, planes de trabajo no tanto centrados. La Unión Europea sí que lanzó en 2012 una estrategia de bioeconomía y la volvió a revisar en el año 18, promoviendo una serie de actividades que luego son las actividades que se recogen en Horizonte 2030, en el plan de investigación de la Unión Europea, ¿no? Bueno, luego lo comentaremos, pero básicamente lo que promueve, pues es el identificar las posibilidades de desarrollo de los sectores biobasados y de los mercados biobasados, fundamentalmente pensando en que donde se generan estos recursos de origen biológico es a nivel local, y es allí donde tiene que desarrollarse específicamente esa bioeconomía, y siendo garantista de que la bioeconomía no promueve actividades que no sean sostenibles. Es decir, hay que trabajar y hay que identificar cuáles son los límites de desarrollo de esa sostenibilidad, perdón, de esa bioeconomía, para garantizar la preservación de los ecosistemas y para preservar la sostenibilidad en el uso de los recursos. Y en ese ámbito, pues, ¿cuál es la importancia de la bioeconomía? Pues bueno, pues en España, de acuerdo con el JRC, pues hay una serie de empleos, casi 1,5 millones de empleos, fundamentalmente en el ámbito agrario y en el ámbito de la transformación de alimentos, pero hay otros ámbitos ahí, como veis ahí, pues el mundo del papel, madera, pesca, acuicultura, textiles, producción forestal, biocombustibles, electricidad. Lo mismo podemos decir con respecto a puestos de trabajo, pues lo tenéis ahí. Y la evolución que ha ido teniendo la bioeconomía en España. Me voy a ir a esta diapositiva en el que veis un poco la evolución en cuanto a población ocupada. Hay actividades que van reduciendo su peso específico dentro de la bioeconomía, y hay otras que van incrementándose. La electricidad de origen biológico pues incrementa el número de puestos de trabajo ligados. Las actividades de químicos de la industria química biobasada también incrementa. La producción forestal también se incrementa, y lo que se ve sobre todo es que hay en determinados de estos sectores en los que se produce un incremento del valor añadido, es decir, un incremento de la actividad económica. Y ahí veis algún sector como, por ejemplo, la electricidad de tipo bio, de origen bio,
o de nuevo la química biobasada o la pesca y la acuicultura y la producción forestal, así como los alimentos y bebidas y en menor medida pues otros sectores, ¿no? Pero ahí veis un poco que en general la bioeconomía, el valor añadido de la bioeconomía va progresando continuamente, especialmente por estos nuevos sectores que van apareciendo y que van promoviendo su actividad. En España teníamos en 2018, de acuerdo con los datos del JRC, 39 biorefinerías que se centraban pues, en varios ámbitos. Paso rápido y me voy a la última diapositiva y veis un poco la diferencia, ¿no? De cómo se han desarrollado las biorefinerías, las industrias donde se trata de utilizar de forma integral para generar valor a partir de los recursos de origen biológico. Pues nosotros tenemos unas cuantas, pero hay otras zonas de Europa en las que hay una concentración más importante. Las biorefinerías en España, pues teníamos de esas 39, 25 se dedicaban a químicos biobasados, 19 a biofuel, 4 para producción de fibras y composites, y el origen, las materias primas de origen, pues 29 de las 39 venían de la agricultura, 10 de los residuos, fundamentalmente de los residuos municipales, 5 de los productos forestales y había 5 también de productos de origen marino, así como se utiliza como materia prima pastos, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de bioeconomía, voy a ir muy deprisa por aquí, pues una empresa de Almería que basa su actividad en los invernaderos y que, bueno, pues lo que hizo fue desarrollar bioproductos. ¿Y cuáles eran las líneas? Pues básicamente, por una parte, extrayendo los productos que tienen un mayor valor añadido para hacer sopas o colorantes o potenciadores del sabor, y a la vez esos otros residuos más fibrosos que no podían ser utilizados para, para otro tipo de aplicaciones, pues lo que se han desarrollado a partir de ellos es biopolímeros que en muchos casos se utilizan pues, para las mallas bio o para el film retráctil con el que se cubren los pepinos. Por supuesto, los productos originales llegan al consumidor y lo que se utiliza para generar estos bioproductos son los residuos vegetales, bien de los invernaderos o bien de las plantas de acondicionamiento de hortalizas, en este caso de frutas, ¿no? Algo que no va a ir al consumo y que se utiliza para ese tipo de fines que por una parte se transforman en otros productos que van al consumo humano y en otros, lo más fibroso, se transforma en otros bioproductos, ¿no? Otra empresa que también tiene una estrategia clara de economía circular es García Carrión. Todos conocéis los zumos que elaboran, pues en una planta de zumos ha hecho una estrategia de economía circular. De hecho, hizo alguna publicidad asociada a esta planta y a la forma en la que procesaba sus productos y cómo avanzaba hacia la utilización no solo de las naranjas para extraer zumos, sino para obtener aceites esenciales de la piel y fabricar pellets a partir de la cáscara, con la cual iba a consumo animal por un lado y a obtención de bioplásticos por otro, y la generación de plantas de biomasa y de biogás. Al final, pues lo que hacen es hacer una economía circular, ¿no? Hay otra cooperativa, una cooperativa de segundo grado en Andalucía, que lo que hace es recoger todos los residuos de las almazaras de toda la estructura cooperativa, o una buena parte de la estructura cooperativa de producción de aceite en Andalucía, y los llevan a sus plantas, y en sus plantas, por una parte, generan energía y por otra parte también están empezando a generar otro tipo de compuestos con más valor añadido, ¿no? Aceites de orujo, generación eléctrica es lo más importante, pero luego pues ahí empiezan a extraer bioproductos, empiezan a extraer compuestos para el mundo farmacéutico a partir de hojas o a partir de los huesos también, pues desde bioproductos diversos a carbón activo, ¿no? Estos serían algunos ejemplos de las líneas de trabajo que tiene esta cooperativa y que sigue desarrollando e innovando nuevos productos que lleva al mercado. Otro ejemplo de economía circular pues es una cooperativa de producción de vacuno que lo que hace es transformar toda su cadena de valor para utilizar las fincas de agricultura de sus socios para obtener productos que se
conservan a largo plazo para un proceso, una obtención de un ensilado y un compostaje de los residuos que sirve para fertilizar los campos y a la vez para suministrar alimentos a los animales, de manera que al final cierran el círculo de la producción. Y otro ejemplo pues sería el de una empresa de Ciudad Real, que está especializada en la utilización de todo tipo de subproductos y residuos de la industria de producción del vino, ¿no? Y que de ahí, pues a partir de los distintos componentes, incluso de los sarmientos, pues utilizan o tienen una serie de productos que van al mundo de la nutracéutica, al mundo de la enología, al mundo alimentario, fundamentalmente pues los polifenoles y el ácido tartárico, o para la nutrición animal con algunos aditivos funcionales, o incluso algún aprovechamiento de algunas harinas de uva, y para el sector industrial todo aquello que no se puede utilizar, fundamentalmente biocombustibles, aunque también hay alguna derivada de algún producto con valor añadido para la industria cosmética. En fin, son una serie de ejemplos. Aquí hay otros ejemplos de una empresa que a partir de residuos agrícolas pues obtenía una gama bastante amplia de productos, por una parte aceites y por otra parte biopolímeros, ¿no? Esto es un resumen del trabajo que se realizaba en una empresa, en una biorefinería experimental que existe en Ciudad Real, que es Clamber, y que lo que hace es utilizaba distintas gamas de residuos para generar distintos productos en colaboración con algunas empresas o con algunos centros tecnológicos, como veis ahí. Más ejemplos, pues utilizar, pues en este caso, suero de queserías para generar ácido poliláctico o ácido láctico, que pueden ser la base para desarrollar nuevos productos. Otro ejemplo podría ser, pues en este caso, pan fermentado para utilizar una plataforma de ácido para generar ácido succínico, que puede ir a otros destinos, o residuos de pescado para utilizar pues los ácidos grasos poliinsaturados, oye, otro tipo de ácidos grasos saturados, de ésteres de ácidos grasos. Tenéis ahí otra posibilidad. En fin, la verdad es que hay muchísimos ejemplos de bioeconomía que se están desarrollando, y lo que hay es, con una visión más global, intento acabar ya, con una visión más global, pues hay un análisis que se puede ver del Boston Consulting Group, donde analizan las posibilidades de la bioeconomía para 2030, viendo que hay muchas posibilidades de negocio, fundamentalmente en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la bioenergía, en el ámbito de la alimentación. Ahí veis los crecimientos que se esperan en algunas de estas áreas, y ahí veis, por ejemplo, los farmacéuticos, todas las empresas, toda la actividad farmacéutica. Se prevé que de 2018 a 2030 se puede multiplicar por 3 el valor de mercado, asociándolos a distintas tecnologías que ellos han identificado ahí, que podría haber otras o podrían encontrarse diferentes, ¿no? En el mundo de los textiles también hay una oportunidad importante para la bioeconomía, o en el mundo de los materiales de construcción, o de la automoción, que también es otra vía importante. Packaging también es otra vía de crecimiento importante para los bioproductos. El mundo de la automoción, ahí veis que tiene un potencial de crecimiento muy importante, asociado fundamentalmente a que los vehículos eléctricos necesitan otro tipo de materiales que tengan menos peso y por tanto se puedan mover con más facilidad. El mundo de los productos forestales, en fin. La electrónica también está ligada con el ámbito de la bioeconomía, o la maquinaria y equipamiento. Al final, bueno, pues las posibilidades de crecimiento pues son de prácticamente de multiplicar por un 50% la situación del mercado del 2018 con respecto a lo que puede ser en 2030. Y hay algunas publicaciones interesantes para echarle una ojeada de todas las posibilidades que da la bioeconomía, en este caso en el ámbito de los residuos de origen agroalimentario. El JRC ha trabajado mucho. Si alguno tenéis interés en ver un poco, en sondear un poco las tecnologías que hay detrás y las posibilidades, pues podéis ir ahí a la página del JRC y ver alguna publicación como esta, donde se
se analizan además un poco todas los flujos y sobre todo las tecnologías que se pueden utilizar para a partir de determinados residuos generar unos productos que van al mercado. Se hacen también algún análisis importante de las posibilidades futuras y hay aquí un estudio muy interesante de la tasa de autoabastecimiento de la Unión Europea en determinados biomateriales. Veis que el autoabastecimiento está en niveles muy bajos y que tenemos mucha dependencia y, por tanto, muchas posibilidades de crecimiento. Incluso se hace algún análisis específico para todos estos grupos de productos, viendo potencialidades, viendo la madurez tecnológica, viendo los países con los que habría que competir de forma más importante. En fin, el objetivo de estas últimas diapositivas es deciros que hay muchísimas posibilidades de desarrollo y también hay posibilidades de promover la investigación. De hecho, Horizonte Europa pues, contempla dentro de sus estrategias el promover actividades concretas en la ciencia aplicada para desarrollar dentro del clúster 6 de alimentos, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, pues promover el desarrollo de la bioeconomía en la línea que os comentaba antes, que la revisión de la estrategia de bioeconomía del 18 promovió y organizó, ¿no? Y en ese ámbito, pues cosas concretas o áreas concretas en las que se va a desarrollar y se va a financiar actividades de investigación, cada vez más actividades de investigación aplicadas dentro de este clúster y más con colaboración con empresas para promover la bioeconomía. Investigación directa o investigación a través de partenariados público-privados, ¿no? Como pueda ser BBI o algunas otras convocatorias que surgen dentro de la Unión Europea. Y bueno, perdonad por la rapidez, pero entendía que ya me estaba pasando de la hora que me habían asignado. Entonces, si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la excelente presentación. Sí, tenemos aquí alguna pregunta. La primera es sobre el ecodiseño. Nos comentan aquí que el ecodiseño podría evitar muchos problemas ambientales posteriores y nos preguntan si podrías indicar posibles herramientas administrativas para promoverlo. Bueno, hay bastantes herramientas que la Administración está intentando poner a disposición de las empresas, ¿no? Por ejemplo, por decir una herramienta concreta, hay una línea de ayudas del Ministerio de Industria que se convocó el año pasado, son las ayudas para la innovación en la industria manufacturera, u otras mismas ayudas que ahora mismo se están diseñando en el marco de los PERTES, que van destinados fundamentalmente a eso, a promover el que dentro de las cadenas de valor se haga un análisis de cuáles son los flujos, de dónde se puede mejorar la eficiencia, de dónde se puede mejorar la sostenibilidad y de cómo se puede diseñar el proceso para reutilizar. O sea, eso está ahí, son herramientas que hay a disposición de las empresas. Muy bien. Yo tengo alguna que otra, no sé si me dará tiempo a hacértelas todas, pero a ver, bueno, hemos visto a lo largo de la presentación, pues, legislación, iniciativas a nivel de Unión Europea, a nivel de España, pero este tema de la circularidad, el medio ambiente y demás, en un mundo globalizado es responsabilidad de todos. Estados Unidos, sudeste asiático, sobre todo. Entonces, ¿sabes si hay alguna iniciativa o alguna medida a nivel global centrada en la economía circular o en la bioeconomía? Hombre, vamos a ver, sé que hay muchas iniciativas de muchos países, ¿no? Sobre todo bioeconomía, hay iniciativas, pues yo diría que prácticamente todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Tienen estrategia de bioeconomía en Estados Unidos, le llaman Blueprint Bioeconomy, es otra cosa diferente, pero o con otra aproximación diferente. En Canadá también las tienen más centradas en los países, en las regiones las regiones que a nivel global. Eh, China también tiene una aproximación para promover la investigación asociada a la bioeconomía o en general las biotecnologías ligadas a la bioeconomía. Japón, Indonesia, Australia. Hay muchos países que tienen sus propias estrategias de bioeconomía. Luego también hay una serie de compromisos
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que al final si asocias una cosa con la otra, pues estamos promoviendo la economía circular y reduciendo al final o mitigando el cambio climático, ¿no? O sea, sí que hay iniciativas. Sería muy largo, ¿no? Pero hay alguna publicación por ahí no demasiado reciente, pues yo creo que las publicaciones para revisar un poco el estado de la bioeconomía que se acabaron en el 2021. Hay alguna publicación muy interesante de estrategias de trabajo para promover la economía circular. Creo que hay alguna publicación del 21 por ahí que se podría revisar para ver dónde se están haciendo cosas y qué se está haciendo. Vale. Hablando del medio ambiente y reducción de gases de efecto invernadero, normalmente el foco se centra en reducir la producción de CO2 y de gases de efecto invernadero. Pero quería preguntarte si hay o si se enfoca también dentro de estas estrategias de economía circular la posibilidad de recuperar o secuestrar el CO2, por ejemplo, para usarlo para otros medios. Yo tengo entendido, por ejemplo, que se puede usar como agente extractante, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, al final, la estrategia que lleva la Unión Europea es que no me he querido meter más porque es muy, al final No, todo esto es podemos hablar demasiado un amplio, ¿no? poco. Pero la Unión Europea, la Dirección General de Medio Ambiente, tiene como objetivo que para el 2024, más o menos, los productos que se ofrezcan al consumidor dentro de la Unión Europea tengan una huella ambiental de producto, ¿vale? Entonces, la huella ambiental de producto contempla muchas cosas, contempla entre ellas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tú cuando entras a ver cómo proponen ellos hacer esta huella ambiental, se basa en un análisis de ciclo de vida. Y como bien sabes, con el análisis de ciclo de vida, cuando tú haces todos los procedimientos, si tú consigues que tu subproducto o que tu residuo o que lo que sea de lo que te sobra a ti en tu proceso productivo sea materia prima para otro, o utilices o en tu proceso productivo utilices un recurso que no sea recurso natural, sino que sea extraído y valorizado de otros procesos, automáticamente tus huellas ambientales se reducen de forma importante, con lo cual esa es un poco la herramienta para promover todo este tipo de actividades que tú estás diciendo, ¿no? O sea, actividades que recuperen CO2 de donde sea o que traten de valorizar los recursos de otra cadena de valor aplicando esa simbiosis industrial en tu propia cadena. Al final es como todo, o sea, si tú estás utilizando, si en otro proceso productivo ya han imputado todos los impactos ambientales y a ti lo que te queda allí es prácticamente nada, pues eso tiene mucho menos impacto en tu proceso productivo y al final la huella ambiental de tu producto es menor. Claro. Bueno, yo creo que me da tiempo a otra muy rápida. Nosotros trabajamos, o uno de los objetivos de nuestro trabajo es recuperar eh, o valorizar residuos no procedentes o bueno, procedentes del agroalimentario, pero residuos como lodos de depuradora y extraer algo que podría ser aditivos alimentarios o para alimentación animal. Preguntarte si la legislación actual contempla reintroducir ese tipo de residuos para uso alimentario o si de momento no, o si hay visos de cambio. Uno de los retos que identificamos en la Estrategia Española de Bioeconomía y que la Unión Europea sigue ahí peleando es precisamente ese, ¿no? Precisamente el de la utilización, o sea, la reutilización de los bioproductos, ¿no? Tú comentas el tema de los extractos que generes de lodos de depuradora, que evidentemente son un problema, pero tú eso no lo puedes llevar tal cual a alimentación animal si no lo sometes a un proceso que garantice la ausencia de cualquier tipo de contaminante de origen biológico, contaminante microbiológico, por decirlo de alguna manera, de microorganismo más que microbiológico. Y además que evites la presencia de algún otro mineral o metal o otro contaminante que pueda estar en ese residuo, ¿no? Entonces eso te supone muchos controles en este momento y muchas dificultades. Otro ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes desarrollar por ejemplo, un bioplástico para un envase, ¿no? Y el ponerlo en el mercado, ese bioplástico, pues te requiere unas condiciones importantes de todo el proceso
para garantizar que los productos que están en contacto con los alimentos pues no les transmitan determinados contaminantes o no les generen determinados problemas de contaminación al propio alimento, ¿no? Y esos son frentes a los que la tecnología le tiene que dar solución. O sea que sin duda tendremos que avanzar por ahí, pero la legislación eso lo controla EFSA y EFSA es muy rigurosa a la hora de decidir qué acepta y qué no acepta. Tienes que demostrar mediante investigación y mediante resultados de investigación publicables y reconocidos que efectivamente no hay un impacto. A partir de ahí es cuando EFSA puede plantear el aceptar determinados productos para que entren en la cadena de alimentación humana o la cadena de alimentación animal. Vale, pues muchas gracias. No hay tiempo para más. Agradecerte otra vez, Manuel, por la charla, porque ha sido muy interesante. Agradecer a todos los asistentes por habernos acompañado hoy. Y nos vemos de nuevo el 19 de abril con la charla Biotecnología Blanca, la factoría celular Picha Pastoris, posibilidades y alternativas desde el gen, presentada por Francisco Valero de la Autónoma de Barcelona. Muchas Bueno, pues gracias y muchas gracias a vosotros. hasta Sí, hasta luego, buenos días. luego.